Bienvenidos a su clase en vivo de la unidad curricular Acuerdos y Tratados Internacionales. Les habla la facilitadora virtual, la profesora Pilar Herrera. En esta ocasión veremos temas de la unidad 1 y 2. Es importante destacar este, la importancia de analizar, examinar y comparar los diferentes temas de la unidad curricular para ser evaluados a través de dos sumativas, la 1 y la 2. En este caso, las unidades de competencia, del punto de vista de la unidad número 1, será examinar la finalidad de los tratados internacionales para aplicarlos en la inversión o incursión en el extranjero en organizaciones públicas y privadas. En cuanto a la unidad número 2, será comparar los procedimientos de elaboración de inteligencias artificiales con las necesidades organizacionales para la identificación de su papel en el mercado. Estos serán evaluados en esa sumativa número 1, cuya evidencia de aprendizaje será la creación de un blog y tendrá una ponderación del 50%. En este caso, material adicional, no solo el que está dentro de la plataforma, sino la clase en vivo número 1, que es esta que estamos ejecutando en este momento. En cuanto a la evidencia o sumativa 2, pues lo que se evaluará será comparar los procedimientos de elaboración de las TIC con las necesidades organizacionales para la identificación de su papel en el mercado y examinar la adaptación de los factores económicos nacionales para aplicarlos en los organismos bilaterales. En este caso, la evidencia de aprendizaje será un cuestionario y el instrumento de evaluación es la rúbrica y la ponderación será el otro 50% restante. En esta clase en vivo número 1, en cuanto a la unidad curricular Acuerdos y Tratados Internacionales, pues las competencias específicas están dentro de la unidad 1 y 2, que es examinar la finalidad de los tratados internacionales para aplicarlos en la inversión o incursión en el extranjero en organizaciones públicas y privadas y comparar los procedimientos en el mercado con las necesidades organizacionales para la identificación de su papel en el mercado. Tema específico de estudio en esta clase en vivo, los tratados internacionales, la evolución de los tratados internacionales, el procedimiento de elaboración de los tratados internacionales en el siglo XXI. ¿Qué podemos decir nosotros? Que los tratados y acuerdos internacionales, allí se establecen reglas de juego para los diferentes países que lo suscriben. Es importante porque una vez suscritos son obligatorios y establecen reglas claras y de cooperación entre esos países u organismos internacionales. Hay muchas, en casi todas las ocasiones pueden ayudar a resolver problemas comunes, pueden ayudar a mantener la paz, a proteger los derechos humanos, así también como facilitar el comercio y cuidar el medio ambiente sin usar la fuerza. Por eso que es importante estos tratados internacionales a nivel internacional. Pero estos tratados han sufrido han sufrido pues una serie de evoluciones hasta llegar a lo que son hoy día. Podemos decir que desde el punto de vista, desde acuerdos religiosos y bilaterales entre diferentes antiguos imperios, y ellos fueron estableciendo ciertas normas pues, globales y escritas para poder tener una interrelación entre ellos. Se tiene pues que desde el un primer registro histórico que tenían el llamado tratado entre Lagash y Humán, desde el punto de vista de Mesopotamia, eso antes de Cristo, desde el 3100 antes de Cristo. Hoy día, pues, sabemos que existen nuevas reglas y nuevas formas de convivencia y de establecer esas normas de juego, pues. Desde la edad antigua y media, esos primeros pactos se puede decir que eran unas alianzas de paz, de comercio entre ellos. Existían límites,
desde el punto de vista establecido o escritos en piedras o tablillas, desde Egipto hasta los hititas y algunas ciudades-estados como las sumerias. Desde el punto de vista de la Roma clásica, esos primeros pactos fueron, existían figuras como los tratados de alianza o sumisión y las normas de respeto a los diferentes embajadores, pues, que fueron a través de diferentes alianzas, pues, y respetaban la diplomacia territorial. En la época medieval, pues el uso existían juramentos religiosos para garantizar, pues, la palabra empeñada y eso daba base, pues, al principio llamado el pacta sunt servanda o que lo pactado se debía cumplir. Ya para la Edad Moderna, pues, existieron el surgimiento de los Estados-nación. Allí sí se firmaron pactos que firmaban entre los monarcas soberanos con igualdad jurídica reconocida. Existía la paz de Westfalia en el 1648, que allí marca el nacimiento del sistema internacional moderno, que estaba basado en los estados nacionales que eran independientes y, por supuesto, algo muy notorio que era vamos a llamarlo así, la diplomacia. La diplomacia territorial. Ya en esa edad moderna surge la doctrina escrita por diferentes filósofos como Hugo Crocio, que sientan las bases teóricas del derecho de gentes esa obligatoriedad de cumplir esos diferentes acuerdos. Desde el punto de vista de la edad contemporánea y la globalización, bueno, se establecen acuerdos multilaterales y que surgieron pues, en el llamado Congreso de Viena a partir de 1815, y allí se inaugura la era de los grandes acuerdos colectivos entre las diferentes potencias. Es importante destacar este llamado Congreso de Viena. También en esa etapa contemporánea y globalización, podemos hablar también de la institucionalización, porque después de las guerras mundiales, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, nació lo que se llamó la Sociedad de las Naciones en 1919 después de la Primera Guerra Mundial, y la Organización de las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Esto impulsó diferentes tratados de paz y cooperación global entre las naciones. Hoy día existe lo que se aprueba la Convención de Viena desde el punto de vista de esa codificación moderna, pues, sobre los derechos de los tratados de 1969. Y se fijan las reglas claras sobre cómo se hacen, entran en vigor y se aplican los acuerdos escritos de carácter global. Es de suma importancia cómo se ve esa Convención de Viena sobre los derechos de los tratados de 1969. Entonces, es importante también establecer que la importancia de la necesidad de esos tratados y convenios internacionales. Podemos decir que los inicios del derecho internacional solo existía como único sujeto los estados, que eran los portadores vamos a llamarlo así, de una capacidad internacional para suscribir estados, los llamados ius tractantum. Por ello, la Convención de Viena del 69 se entregó una forma de regular no solamente el proceso de creación de esos tratados internacionales entre estados, sino que frente a la necesidad de la creación de ellos, porque de ahí se regulaban las relaciones internacionales con otros sujetos internacionales a la hora de firmar esos tratados. O sea, de ahí la importancia del nacimiento de esa Convención de Viena. Entonces, ese proceso vamos a decir, de construcción de los diferentes tratados, bien sea independientemente del que sea o de su naturaleza, bien sea formal o informal, o sean desde el punto de vista bilaterales, de dos naciones o de múltiples o multilaterales, pues deben, deben acatarse a través de los principios imperativos del derecho internacional. Pues, por supuesto, para cada tratado internacional.
Entonces, los tratados internacionales surgen de la necesidad insatisfecha de que en algún momento algún miembro de esa sociedad quiera solucionar, quiera apoyarse en él para tratar de solucionar su conflicto. Entonces, por eso que el término necesidad es muy importante, imperante, desde el punto de vista de esos análisis de los tratados internacionales, ya que es el que da sustento a esa negociación. Entonces, de allí que de esa necesidad surgen esos tratados, pues, o esos convenios internacionales. Entonces, podemos decir que básicamente los tratados que lo que tratan es de resolver un problema para mejorar una condición y están hechos y establecidos para ello, para cubrir es una necesidad. Entonces, ahí podemos ver que la necesidad da origen a cualquier tratado internacional, que es la fase inicial. Sí, y de allí se pasa pues a una fase que es iniciar el proceso de celebración del tratado, la elaboración del mismo y su aplicación provisional. Entonces ahí está el tratado. Luego viene la negociación, que es la fase donde arranca con la negociación de los términos del tratado. Entonces, de allí que entonces surge un acuerdo de voluntades, una manifestación de consenso, de un consenso entre dos o más sujetos internacionales. También surge la normativa aplicable, o sea, que existe un riguroso, pues, o un derecho internacional público y que tenga un efecto jurídico, o sea, que tengan unos derechos, unos deberes legales y que deban cumplir, pues que sean de obligatorio cumplimiento por parte de las partes. Podemos también decir que esos acuerdos y tratados internacionales tienen una clasificación. Desde el punto de vista según el número de partes, por ejemplo, bilaterales cuando son dos estados, o multilaterales cuando son más de dos estados que están suscritos en ese acuerdo o tratado internacional. También depende de su materia, bien sea económico, bien sea cultural, de derechos humanos, militares o acuerdos políticos. También tiene que ver con la duración. Hay tratados que están transcritos a un plazo fijo, algunos son permanentes, o sea, o indefinidos, vamos a decirlo así. También está desde el punto de vista de su adhesión, porque o algunos son abiertos que permiten nuevos miembros, o algunos son cerrados que restringen está restringido pues a incorporación de nuevos países. Entonces, también tenemos que según el tipo, esos acuerdos, este, también se puede decir que están desde el punto de vista de su obligación. Por ejemplo, pueden ser llamados tratados ley o tratados de contrato. Son tratados ley cuando establecen normas generales y son tratados contrato cuando se reflejan en él, vamos a decir así, algunos intereses particulares. Existen también diferentes, así como existe una clasificación, existen diferentes fundamentos en los cuales se apoyan esos acuerdos y tratados internacionales. Por ejemplo, tenemos el fundamento del Pacta Sunt Servanda, que establece que los pactos deben cumplirse, empezando como un principio de buena fe, que también existe el fundamento de consentimiento, que está fundamentado en la obligación jurídica internacional, que debe haber una capacidad desde el punto de vista de la actitud legal de los estados para celebrar los tratados y, por supuesto, debe existir una licitud. O sea que el objeto del tratado no puede contradecir las normas imperativas del derecho internacional, que también se debe considerar en los sujetos competentes, el objeto del fin, el consentimiento mutuo y la forma. Los sujetos competentes pueden, bien sean organizaciones, estados internacionales con capacidad jurídica. ¿Cuál es el objeto y el fin? Bueno, que se establezca la materia clara, que sea lícita y que sea posible sobre la cual verse el acuerdo. El consentimiento mutuo, bueno, que cada quien está libre de manifestar su voluntad. La forma, la adopción del texto, la autentificación, la ratificación según los procedimientos internos de cada Estado. Y por supuesto que los tratados internacionales tienen ciertas funciones.
Primero, fijar reglas de comercio. Esas reglas de comercio facilitan el intercambio de los productos y servicios entre las naciones, como muchas veces con menores impuestos y trámites justos. Proteger los derechos humanos es muy importante porque obligan a los gobiernos a cuidar la vida, la salud y las libertades de las personas. También es cuidar el planeta desde el punto de vista, pues, de todo eso, de todas esas problemáticas medioambientales que tenemos hoy día. Calentamiento global, efecto invernadero, la contaminación, bueno, entre otros. Entonces, existen fuerzas para frenar esa contaminación y el cambio climático. También debe, como función, pues, de esos tratados. También está garantizar la paz, que en muchas ocasiones los suscritos pueden ayudar a resolver desacuerdos y definir tus fronteras de forma pacífica. Y por supuesto, crear normas comunes, o sea, a través de las leyes que se deben aplicar por igual para todos los países que firman el acuerdo. Pero existen diferentes formas de, de cómo o procedimientos, vamos a decirlo así, diferentes procedimientos formales de cómo se hacen esos tratados internacionales. ¿Cuál es el procedimiento? Primero, la negociación, luego la adopción del texto, la autenticación, el manifiesto del consentimiento, la entrada en vigor. Eso de la negociación, pues no es más que los contactos diplomáticos preliminares sostenidos entre los jefes de Estado, ministros de Relaciones Exteriores, agentes con plenos poderes. También está, desde el punto de vista de esa negociación, pues los diferentes debates propuestos y contrapuestos para redactar ese texto, pues, antes del acuerdo. Bueno, luego se da la adopción de ese texto. Una vez ya establecido, pues, esa negociación, se da el otorgamiento del consentimiento de todos los estados participantes en la redacción final. Existen conferencias internacionales para transmitir esa información y también se requiere generalmente la votación favorable de 2/3 de los miembros presentes y votantes para que se pueda consolidar ese tratado. La autentificación, bueno, no es más que la certificación de que el texto es definido, correcto e inalterable. Se firman esos, esos tratados. La, en- la entrada en vigor, o mejor dicho, perdón, la manifestación del consentimiento o ratificación no es más que la transmisión y la interacción con los órganos constitucionales internos. Y también está, pues, la ratificación desde el punto de vista que vincula el Estado jurídicamente desde el punto de vista del plano internacional. Y ya, pues, por supuesto, como último paso para ese tratado internacional, no es más que la entrada en vigor y registro. Primero, de entrada en vigor no es más que inicio de esa vigencia legal internacional, pues a cumplirse las condiciones o plazos estipulados en el propio acuerdo. Y por supuesto, se debe registrar oficialmente ante la Secretaría de la Organización de Naciones Unidas para garantizar, por supuesto, la transferencia pública del tratado, que eso está en el artículo 102 de la Carta de Naciones Unidas. ¿Cuáles son las nuevas tendencias de esos acuerdos y tratados internacionales en el siglo XXI? Primero, la diplomacia digital, luego la participación de no estatales y los tratados simplificados. Esa nueva tendencia tenemos que el uso de la plataforma en línea para, vamos a decirlo así, debates previos y la firma electrónica de acuerdos menores o memorandos de entendimiento. De allí que es muy importante, pues entonces, el uso de las diferentes plataformas. También bueno, para resolver acuerdos menores. Y también la participación no estatal, que quiere decir que es la inclusión indirecta de las organizaciones no gubernamentales y las corporaciones en fase de consulta, pues de manera de saber cuál es su opinión sobre los temas, bien sean ambientales o de derechos humanos, de la participación de esas organizaciones no gubernamentales. Y es muy importante hoy día. Los tratados simplificados, pues, que desde el punto de vista del siglo XXI, lo que quiere es un aumento de acuerdos ejecutivos, pues, que deben entrar en vigor sin pasar tantos años para que se pueda ratificar
desde el punto de vista parlamentario. ¿Cuáles son los pasos para, desde el punto de vista del Estado venezolano, pues antes de firmar un acuerdo internacional? Primero, se establece requisitos constitucionales y legales. Como primer paso, el control previo. Luego, la aprobación legislativa y después una exposición de motivos. El control previo, bueno, la Sala Constitucional revisa el texto del acuerdo antes de ser ratificado para ver si choca con la Constitución. Otro es la aprobación legislativa, que se hace a través de un debate y una prueba de ese tratado a través de dos discusiones y una ley especial de aprobación y que se realiza en la Asamblea Nacional. Después una exposición de motivos, pues el, el- el proyecto debe ser incluido desde el punto de vista del impacto presupuestario, si los objetivos se establecen en ese convenio. Eso desde el punto de vista de los requisitos constitucionales y legales. También existen aspectos operativos y de control en el Estado venezolano, como que tienen que ver con la jerarquía normativa, las cláusulas arbitrales, la ejecución interna. Desde el punto de vista de la jerarquía normativa, pues los tratados sobre derechos humanos tienen un rango constitucional y se aplican de forma preferente si beneficia a la persona. Desde el punto de vista de esas cláusulas arbitrales, yo estoy diciendo lo que dice la norma, pues, el proceso. Desde el punto de vista de las cláusulas arbitrales, los acuerdos comerciales, sobre todo los más recientes, enfrentan diferentes controles estrictos sobre la soberanía de esos tribunales locales y sobre todo de arbitraje en el extranjero. Desde el punto de vista de la ejecución interna, pues este, se celebra vamos a decir que el Ejecutivo procede a un canje o un depósito de los diferentes instrumentos internacionales. Una vez promulgada, pues por supuesto la aprobación en Gaceta Oficial de ese acuerdo o tratado. Entonces, en ese proceso de aprobación y de ratificación del tratado en Venezuela interviene entonces directamente el Poder Ejecutivo, que es el que negocia, firma y ratifica, la Asamblea Nacional, que aprueba, pero a través de una ley, que emite una ley, pues, y a través de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que es, por supuesto, el encargado de controlar, pues un control preventivo de ello. Entonces, tenemos los diferentes órganos intervinientes, tenemos el Poder Ejecutivo a través del Presidente de la República, la Cancillería, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Si existen algunas excepciones constitucionales, ¿por qué? Porque no todos los acuerdos pasan por la aprobación legislativa. Según el artículo 154 de la Constitución, ellos exceptúan algunos tratados. eh, y entonces de allí la importancia, pues, de que esas excepciones, antes de ejecutarlos o aplicar los principios, deben ser los principios expresamente reconocidos por el Estado. Existen diferentes consideraciones para la aprobación de un convenio o un acuerdo internacional en la legislación venezolana. Primero, existen ciertos fundamentos técnicos esenciales, como que están desde el punto de vista de un artículo único. Entonces, eh, desde ese punto de vista podemos decir, mejor dicho, desde el punto de vista de la aprobación de un convenio, que existen consideraciones técnicas para la aprobación de un convenio o un acuerdo internacional en nuestra legislación. ¿Por qué? Porque estas no deben sufrir ciertas alteraciones conceptuales desde el punto de vista, sobre todo de este año, tras los sucesos de enero del 2026. Entonces se exige que exista una ley aprobatoria a través de un artículo único por parte de la Asamblea Nacional, conforme en los artículos 154 y 187 de la Constitución. De ahí que la praxis técnica y operativa se hayan visto matizadas por una nueva agenda del periodo constitucional 2026-2031. Existe cierta flexibilización de esos marcos sectoriales, sobre todo como el de los hidrocarburos,
y desde los estados de excepción, desde los estados de excepción para nuestro país. Entonces, desde el punto de vista de esos fundamentos técnicos esenciales, podemos mencionar el artículo único, la excepción de la ley cuestiones de tratados válidamente suscritos que desde el punto de vista de rango superior. Entonces, el artículo único, los convenios no se discuten ni se modifican articulados por artículos en el Parlamento, en el texto internacional, sino que se aprueba de forma íntegra mediante una ley aprobatoria estructurada de una fórmula de artículo único. Hay excepciones de la ley, siguen vigentes las excepciones del artículo 154 de la Constitución para ciertos acuerdos en forma simplificada o aquellos que ejecutan obligaciones preexistentes. De rango superior, si los tratados válidamente suscritos y ratificados conservan cierta jerarquía constitucional o supralegal, de acuerdo con el artículo, en este caso, 23 pues, de la Constitución. Tenemos el impacto del entorno operativo actual. En este caso, pues, existe una alineación con reformas económicas y un control de vigencia. Esto después pues, de los sucesos de enero de 2026. Quiere decir entonces que los convenios comerciales y energéticos, por ejemplo, esos convenios internacionales que recientemente se procesan técnicamente, se procesan bajo diferentes parámetros que están actualizados en las nuevas leyes nacionales reformadas, como la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Y de allí que pues, se permitan nuevas formas de arbitraje y participación extranjera desde el punto de vista pues, de los hidrocarburos. Y desde el punto de vista de control y vigencia, bueno, se mantiene la sujeción a los controles formales del poder público y las diferentes publicaciones requeridas en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela. Eso desde el punto de vista para el derecho interno. Pero existen, pero ¿cuáles son esos tratados y acuerdos vigentes en Venezuela? Esos tratados y acuerdos vigentes en Venezuela. Al 2026 existen los acuerdos energéticos y petroleros, la integración regional comercial multilateral, los tratados históricos y de propiedad intelectual. Pero también se han suscrito diferentes tratados solamente este año. Aquí está. Entonces, desde este punto de vista, podemos decir que estos acuerdos energéticos y petroleros, desde el punto de vista, se llaman las alianzas gasíferas internacionales, los convenios operativos con Chevron, desde el punto de vista de la integración regional y comercio multilateral. Para el 2026 estamos suscritos a la LADIA, la Asociación Latinoamericana de Integración, a la ALBA-TCP, que es la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, la Organización Mundial de Comercio, eso desde el punto de vista de la integración regional y de comercio multilateral. Pero desde el punto de vista de la propiedad intelectual y de los tratados históricos, estamos suscritos pues a a la Organización Mundial de Comercio, perdón, desde el punto de sí, de los tratados históricos y de propiedad intelectual, estamos bajo los convenios de, de los servicios autónomos de la propiedad intelectual, incluyendo el convenio de París y el convenio de Berna, y tenemos los tratados amazónicos que resguardan la cooperación ambiental y desde el punto de vista fronterizo en el marco del Tratado de Cooperación Amazónica con los diferentes países. Y los que se suscribieron este año, tenemos que estos acuerdos y convenios estratégicos tan enfocados pues, en la reactivación energética, la cooperación internacional y la flexibilización de licencias extranjeras. Entonces, de allí se destacan pues, alianzas con diferentes empresas de hidrocarburos, algunos convenios bilaterales y algún memorando de entendimiento institucional. Los acuerdos energéticos y petroleros, las licencias de gas, las alianzas con los Estados Unidos, los convenios de Chevron, la infraestructura eléctrica, las de cooperación internacional y bilateral. Entre ellas tenemos el acuerdo de Jordania, que es un acuerdo de cooperación bilateral con Amán para estrechar lazos políticos, agrícolas y diplomáticos. Tenemos el memorándum
que es una alianza suscrita entre la Organización Internacional para las Migraciones con Fedecámara. ¿Para qué? Para impulsar planes de reintegración socioeconómica y desarrollo laboral en personas migrantes y retornadas de diferentes países, para ayudar a esos venezolanos que fueron a otros países y retornaron. Eso desde el punto de vista, pues, de los diferentes tratados suscritos en Venezuela este año. No me queda más que decirle que cualquier duda o sugerencia lo hagan a través del foro de dudas y sugerencias de la plataforma virtual. Me despido de ustedes. Y recuerda, sueña, haz que suceda.